Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No temáis, yo sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí porque resucitó como él lo había dicho. Venid a ver el lugar donde estaba, e id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado e irá antes que vosotros a Galilea, donde lo veréis. Ya os he prevenido». Entonces las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alegraos». Ellas se acercaron y postrándose delante de él abrazaron sus pies. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Palabra del Señor. La lectura del Santo Evangelio se nos perdone nuestros delitos. Con la frescura de aquel primer amanecer, de ese domingo de la Pascua, con la frescura de ese amanecer en donde las mujeres habían amanecido temprano para hacer el último servicio de amor y de homenaje a su Señor, para comprar aquellas esencias con que envolverían su cuerpo. Con la frescura de aquel amanecer, la Iglesia vuelve a anunciar que nuestro Señor resucitó, que el sepulcro está vacío. Y como muy bien dice San Agustín, al resucitar, es decir, a volver a unir su cuerpo y su alma gloriosa para nunca más morir, Él que es la cabeza de la Iglesia, Él que al resucitar prueba su divinidad y la divinidad de la Iglesia que fundó, y por tanto Él que es la cabeza invisible de la Iglesia y nosotros su cuerpo, somos conresucitados con Él, porque nunca la cabeza puede estar separada de su cuerpo, dice San Agustín. Y así como se fue al cielo, ¿cierto?, estamos nosotros metidos en su corazón y somos miembros de su cuerpo. El Señor resucitó. Ese es el triunfo más grande sobre el demonio, sobre el pecado y sobre el mundo, es decir, sobre esas tinieblas que batallan contra Cristo. Y ese sepulcro vacío es la llaga más grande de esta tierra, de todos aquellos, ¿cierto?, que no creen en la resurrección de Cristo. Él la llaga porque está vacío el sepulcro, porque muchos andaban buscando, como aquellos discípulos, al que vive entre los muertos. Y nosotros sabemos que es la resurrección. Y por eso, al resucitar, volvió a unir su cuerpo y su alma gloriosa para nunca más morir. Ese cuerpo que fue estaqueado por la caridad en la cruz, solo conservó, dice el angélico doctor, como general triunfante que conserva los trofeos, las banderas que roba el enemigo, solo conservó sus llagas, esas llagas que mostró a Tomás, ese costado abierto para probar, ¿no es cierto?,
esa resurrección gloriosa que para nosotros es la mejor noticia. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, queridos míos. Y por eso aquí está nuestra esperanza. Y aquí está donde tenemos que buscar los bienes. Buscad los bienes de arriba, dice el apóstol, donde Cristo está sentado. No busquemos acá la tierra. Yo me pregunto a veces, ¿por qué va tan mal el mundo? ¿Por qué va desastrosamente nuestra patria? ¿Será porque estamos mirando la tierra y no miramos el cielo? Y hay que mirar al cielo, si miráramos a Cristo. Y mirar a Cristo significa mantener la mirada, escuchar su voz y obrar según Él dice, no andaríamos mejor. Queremos salvar la tierra con fuerza de la tierra y, queridos míos, curar del santo, del Señor que nos hizo, del que sabe, y por eso Él nos abandona a la tierra y no somos capaces ni siquiera de arreglar esta tierra ni lo que nos toca, porque nos falta ese nombre y nos falta mirar al cielo, buscar al Señor a donde está sentado, las cosas de arriba. Si buscáramos bien las cosas de arriba, lo demás se nos daría por añadidura. Pero qué esperanza. ¿Quién puede arrebatarnos nuestro gozo? Después os daré un gozo que el mundo no conoce, dice el Señor, y que nadie os podrá arrebatar. Resucitó mi Cristo, mi esperanza, y con Él nosotros, en esperanza, somos salvos. Hoy necesitamos mucha esperanza, queridos. Yo cuando hoy lo sentía a John cantar tan hermosamente el pregón pascual, él que es joven, y en él tantos jóvenes, cantar el himno más antiguo y más bello de la Iglesia, en donde se narra, ¿no es cierto?, toda la historia de la humanidad, desde la creación, como hemos escuchado en todos los relatos, los gestos salvíficos de nuestro Dios, hasta que por último nos mandó a su verbo hecho carne, que por nosotros padeció, murió, y ahora es glorificado con la terrible y gloriosa resurrección. Cuando yo veía a él cantar, y en él a tantos jóvenes, pensaba en aquello de Chesterton: la fe no se mata, la fe no se destruye, sino que se muere de vieja. Y pensaba en nuestros corazones. ¿Por qué muere de vieja la fe? Porque nuestro corazón envejece al dejar de ver la eterna juventud. ¿Y qué es lo que le pasó a aquellos fariseos? ¿Qué le pasa a quien envejece y no quiere envejecer porque está agarrado a las cosas de la tierra? Trata de ocultar sus arrugas, es decir, empieza a preocuparse de lo exterior, aunque por dentro sea una cloaca. Y ese es el fariseísmo, queridos míos. Cuando el hombre en su fe empieza a ocuparse de lo exterior y se olvida de lo único que vale, que es el corazón. Es ese Dios que renueva mi juventud, como decía la última oración, que rejuveneces lo anciano, lo vetusto, lo viejo, lo haces nuevo. Y pensaba en todos nuestros jóvenes, y pensaba que de hace 2000 años, y no digo jóvenes solo en edad, sino los jóvenes de alma, y por eso tiene razón Chesterton, la fe muere de vieja, pero no hay que temer, no hay que temer. No hay que andar diciendo como aquella mujer, ¿quién nos rodará la piedra del sepulcro? La Iglesia tiene la promesa de la indefectibilidad porque su cabeza ha resucitado. No hay que temer, dice Chesterton, porque su cabeza supo escaparse del sepulcro siendo joven. Y así la Iglesia sabe escaparse del sepulcro, y por eso tiene que ser motivo de esperanza. Y yo digo, estamos hartos de escuchar escándalos, estamos hartos de escuchar tristezas y calamidades, vicios y pecados capitales que incluso se ponen como ejemplo, y la virtud siempre está oculta. Y esa virtud que renace con la juventud,
en silencio, cuánta virtud, cuánta santidad de todos aquellos que de corazón, ¿cierto?, que de corazón creen en ese Señor que hoy salió del sepulcro. Porque eso digo, no tenemos que andar diciendo como las mujeres, ¿quién correrá la piedra del sepulcro de la iglesia en aquellos que creen que ya han muerto? El Señor ya se ocupa y son los ángeles los que remueven la tierra y a su toque tiembla todo. Por eso tenemos que tener esa confianza. Para mí era cosa gozosa escuchar el exúltete en labio de los jóvenes, y volví a pensar en eso. Y volví a pensar que dentro de 100 o los años que Dios tenga hasta el fin, volverán a renacer en la fe corazones niños, corazones jóvenes, hombres ancianos con corazón de niño, porque el Señor es el que renace mi juventud, la hace renacer, la hace volar como las alas de un águila. Por eso, queridos míos, hemos de resucitar con Cristo y hemos de tener esa esperanza. ¿Quién nos podrá quitar nuestra esperanza? Nos podrán quitar todo, patria, incluso tierra, hogar, pero así como aquellos pobres de Yahvé del Antiguo Testamento, no nos podrán quitar a nuestro Señor del corazón. Y ese será nuestro tesoro, y aún pobres de Yahvé, abandonados por el Señor a causa de que miramos siempre la tierra, ¿cierto?, abandonados por Él, sabemos que tenemos el gran tesoro. Cristo resucitó, Cristo mi alegría. ¿Qué viste, María, en el camino? Vi el sepulcro vacío y vi los ángeles que me dijeron, así dice el anuncio, que el Señor estaba resucitado y que nos precederá en Galilea. A veces queremos ir adelante del Señor y es Él el que siempre nos espera en Galilea. Por eso, queridos míos, que esta noche sea noche de esperanza, que tengamos ese corazón desprendido de todo, mirando al cielo, buscando a Dios, como los pobres del Señor que aún perdiendo todo no perdían ese tesoro que era su Dios, y por ese Dios aventuraban todo, aventuraban la vida. Que esta noche, decíamos en el pregón, se disipen las tinieblas del pecado, que no haya en nuestro corazón pecado, y que veamos a esa que es nuestra madre, la iglesia, herida por nuestros pecados y por tantos escándalos, la veamos que en una noche como esta vuelve a renacer de las aguas del bautismo y de nuestro Señor crucificado, y sepamos escondernos en ese costado del cual brotó sangre y agua, de ese Señor que hoy resucitó y que por eso lo podemos comer como pan, beber como su sangre, prenda de la vida eterna. Vaya en esto mi gozo, vaya mi esperanza, levantar el ánimo, mirar al cielo, buscando las cosas del Señor. La tierra el Señor nos la dará por añadir. Vaya con esto entonces, mis felices Pascuas, pero que nosotros pasemos con el Señor de la muerte a la vida. Llevadla a vuestros hogares, a los que están enfermos, a los que están sufriendo enfermedades de orden físico o de orden moral, y tengamos en el corazón, en especial, a todos aquellos que en esta noche tan santa, la más santa de las noches, la madre de todas las liturgias, le llama a la Iglesia, sientan el consuelo de las palabras que el ángel le dijo a las mujeres. No está aquí, decid a sus hermanos, el Señor ha resucitado y va adelante, aunque sea todavía de noche, aunque no haya todavía salido el sol. Que la Virgen Madre en su gozo nos consuele y reanime nuestros corazones, nos dé fuerza para seguir adelante, diciendo, como decía San Pablo, sé en quien he puesto mi confianza, y ni lo alto ni lo bajo, ni la espada, ni la persecución, ni los azotes me podrán separar de su amor. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.